Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Bienvenidos a un nuevo episodio de Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Soy Alberto Rojas, director del observatorio, y hoy me acompaña el profesor Luis Lira. ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿qué tal, Alberto? Y como es un episodio especial, tenemos un invitado especial. Está aquí con nosotros Alberto López Hermida, director de la Escuela de Periodismo de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Alberto? Bien, muchas gracias, Alberto. Hola, Luis. Gracias por la invitación. La razón de que Alberto esté aquí hoy es porque en este episodio y en el próximo vamos a estar hablando de las elecciones presidenciales de Estados Unidos del próximo 5 de noviembre. Y tomando en cuenta lo que hemos visto en estos meses en que hemos atestiguado una campaña verdaderamente electrizante, decidimos que era valioso dedicar 2 episodios a hablar de los candidatos a la presidencia. Estamos hablando del expresidente Donald Trump y de la actual vicepresidenta Kamala Harris, sobre todo aprovechando tu conocimiento en términos de comunicación, estrategia política. Tú tienes un doctorado en comunicación pública y evidentemente tienes una mirada mucho más aguda respecto de esta campaña que no cabe la menor duda que la has estado siguiendo de cerca. Sí, efectivamente, siempre... Bueno, me ha interesado el tema de la comunicación política, profesionalmente me he dedicado a eso, y mi tesis doctoral fue particularmente sobre el rol de la mujer en política, en ese entonces analizando a un no presidenta, Michelle Bachelet. Uh-huh. Entonces, claramente esta elección en Estados Unidos tiene un componente especial, ¿no? Porque nuevamente tenemos a una candidata mujer y nuevamente con posibilidades ciertas, todavía no se sabe nada, digamos, pero bastante ciertas de convertirse en la primera mujer presidenta de Estados Unidos. Exactamente. El próximo 5 de noviembre vamos a saber si Donald Trump gana un segundo mandato, convirtiéndose en el segundo presidente de la historia de Estados Unidos en obtener un segundo mandato no consecutivo, o por el contrario, vemos a la primera mujer en llegar a la Casa Blanca, además, hija de madre india y padre jamaicano. Así es. Lo cual le da un elemento adicional en términos de su atractivo como campaña. Dijimos que íbamos a dedicar un episodio a cada candidato. Sí. Empezamos por Donald Trump. Donald Trump. Hablemos del expresidente Donald Trump y actual candidato republicano. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué podríamos decir de él, su estrategia comunicacional, su campaña? ¿En qué debería fijarse el público cuando ve las noticias o cuando ve sus discursos? Bueno, me parece que sería muy extraño encontrar a alguien en el planeta que no tenga un juicio ya hecho sobre Donald Trump. En primer término, porque ya fue presidente de Estados Unidos, y en segundo término, porque es un personaje tremendamente atractivo, guste o no, es un personaje atractivo en cuanto, no sé, siempre hay que ocupar la vara de los Simpsons como referencia. Ha aparecido Los Simpsons, o sea, apareció en Mi Pobre Angelito 2, o sea, es una figura como muy icónica incluso de la cultura norteamericana. La cultura pop. Claro, entonces, pero me parece que lo que estamos viendo ahora, bueno, lo que pasa el 5 de noviembre es completamente incierto. Las encuestas, si bien en general a modo global le dan una brevísima ventaja a Kamala Harris, y eso parece como muchas veces ser como dar consuelo. La verdad es que hay que entender que personas como Donald Trump, y esto ya se vivió el 2016 en su primer intento exitoso, ocultan una espiral del silencio muy grande, ¿no? en materia electoral. No hay que olvidar, por ejemplo, que estamos hablando de un candidato, ya podemos referirnos a varias de sus características, pero es un candidato que prácticamente apoyó la invasión al Capitolio, digamos. Entonces no es tan sencillo responder una encuesta diciendo que sí, apoyo a este sujeto, digamos. Entonces no sería de extrañar salvo que hayas estado de acuerdo en asaltar el Capitolio. No, claro, efectivamente, pero se supone que hay un número relevante de norteamericanos que, igual como el 2016, por diversas razones, bueno, esto está estudiado, ¿no? O sea, existe la teoría de la espiral del silencio que está ultra demostrada. No sería extraño de que existiera en primer término una espiral importante de silencio que nos dé una sorpresa ese 5 de noviembre. Y estamos hablando de un candidato ya conocido,
y que ha sido bastante consistente. Ha sido, por decirlo de algún modo, un poco quizás fuerte, digamos, pero ha sido un cavernícola desde el primer día de campaña, tremendamente directo, tremendamente emocional, tremendamente duro, y con esto, y esta figura es completamente apoyada con, no sé, sus intentos de asesinato. Claro, un primer intento de asesinato del cual sale tremendamente fortalecido. El efecto que pueda tener el segundo, el tercero y no sé si hay un cuarto, está por verse, ¿no? Porque por un lado chiste repetido sale podrido, pero el segundo lado, claro, tanto atentado ya está diciendo otra cosa, ¿no? Está diciendo que aquí hay un ambiente de inseguridad que va más allá de la figura propia de Donald Trump. Después el asunto de los juicios, ¿no? Y tenemos un candidato que hace una campaña desde el primer momento centrada o basada en todas estas características. Entonces es una campaña que hay que mirar de un modo distinto a como normalmente se ven las campañas, sobre todo desde acá de Chile, ¿no? Porque uno ve a Kamala Harris y dice, bueno, sí, aquí se puede dar vuelta. Efectivamente, Kamala Harris ha dejado en evidencia mentiras que ha dicho Donald Trump, ha dejado en evidencia su situación judicial, etcétera. Pero al final tenemos que preguntarnos, ¿no lo sabíamos antes? Sabíamos perfectamente el tipo de persona que es Donald Trump, las cosas que es capaz, las cosas que cumplió en su primer mandato. Entonces, la sensación que nos puede dar de que en esta campaña como que se está cayendo a pedazos porque está quedando en evidencia de que es tremendamente bruto en algunas posiciones. Dice, bueno, pero esto es lo que tenemos desde 2016, digamos, entonces no hay mucha novedad. Entonces es una candidatura que es muy difícil de por dónde golpear, ¿no? Y también, bueno, hay temas como, no sé, o sea, esto de aplicar o sea, hacer mención a la ley de enemigos extranjeros, etcétera, son cosas que ya las ha hecho desde siempre. Entonces, por decirlo en simple, ver insultar a una mujer en televisión, que generalmente una mirada fría, más teórica, o una mirada desde la distancia, como puede ser Chile, uno puede decir, bueno, esto claramente le tiene que jugar en contra, pero la verdad es que Donald Trump siempre ha sido así, y no le ha jugado en contra. Y las encuestas básicamente muestran que no le juega en contra. Ha sido se ha mantenido bastante bien. La que ha ido modificando su popularidad, su situación en la encuesta, es más bien Kamala Harris. Bien. Precisamente recordamos, ¿cierto?, los debates para la elección en 2016 donde le dijo shut up a Hillary Clinton. Eso llamó. Hoy día esa estrategia habría sido mucho más arriesgada y lo vimos en el último debate donde él solamente miró a la cámara. Muy poco miró a Kamala Harris y ella ganó en ese sentido, pero... Y ahí también porque el primer debate, bueno, y el único... es un debate en el cual todavía estamos viviendo la novedad de Kamala, ¿no? Era la primera vez que incluso se veía a la candidata Kamala en acción, pero Donald Trump jugó su papel, sí, se equivocó en esa quizá, o sea, efectivamente ese debate creo que no hay duda que lo ganó Kamala Harris, pero el problema es que frente a Donald Trump, ¿qué significa ganarle un debate? Sí, ese es el tema. Es un candidato que es difícil de leer en coordenadas normales de una campaña electoral. Me gustó mucho, o sea, entiéndase desde el punto de vista comunicacional y para ejemplificar esto, ¿no? Desde luego no es que me haya gustado mucho, pero el meeting que hubo el día lunes en Pensilvania, si no me equivoco, en el cual contestó 2 preguntas y los otros 40 minutos del meeting bailó. Y bailó en silencio y veían uno a Donald Trump sobre el escenario bailando. Y la gente en silencio, después la gente quejándose, después la gente gritando, y él simplemente lo que hacía era bailar. Claro, eso en una lectura de marketing electoral o de comunicación política convencional es un suicidio político, pero es que Donald Trump ha hecho todo lo que un manual convencional de marketing electoral dice que no hay que hacer, y ya está probado que el 2016 le resultó, y el 2020 no es que no le haya resultado por mucho, digamos, o sea, fue por poco.
Entonces, claro, es un candidato que es tremendamente interesante desde el análisis de comunicación política, porque es tremendamente poco convencional. Y por lo general uno en comunicación política analiza el avance de lo que ha sido la comunicación política moderna y efectivamente uno puede encontrar una infancia con Eisenhower, una adolescencia con un Reagan, una adultez ya más potente con Clinton, con Obama. Pero es interesante porque ahora estamos frente a ¿qué? Frente a una, vejez, como que se agotó la comunicación política convencional. Eso es lo interesante de Donald Trump. Me parece también también vuelvo desde el punto de vista más teórico, me parece que es fruto de la tan aclamada y tan popular espectacularización de la política, ¿no? La campaña presidencial es probablemente uno de los mayores espectáculos mediáticos de Estados Unidos cada 4 años. Absolutamente. Y claro, una espectacularización que quizás partió con aquel Bill Clinton tocando el saxo en el programa de Arsenio Hall, digamos, que prácticamente tremendamente revolucionario, visto a los ojos de hoy algo casi inocuo, digamos, o sea, es como el desde, pero en esa época fue muy potente ver a un candidato a la presidencia tocando el saxo en uno de los programas más populares de la televisión. Pero claro, ahí hemos ido avanzando y me incluyo, digamos, o sea, nos hemos visto totalmente seducidos por figuras, como la del mismo Clinton, Obama ni hablar. Pero Obama es un tipo que lo tienes cantando rap en los programas estos nocturnos que hay de conversación, de Jimmy Kimmel, etc. Entonces, esta espectacularización tiene que reventar en algún momento, y me parece que Donald Trump es como la consecuencia del exceso de espectacularización de la política. Porque en el fondo es un personaje de película, es un personaje de novela, un personaje que es un empresario despiadado. Entonces, todas las cosas malas que aparecen parecen alimentarlo, ¿no? Entonces, eso es lo curioso y lo difícil de leer una candidatura como la de Donald Trump. Claro, y precisamente sus críticas son lo que más lo alimentan, ¿cierto? Claro. Ahí podemos acercarnos un poco a lo que fue la figura de Reagan, que tenía el rechazo de gran parte de Hollywood por su posición política. Claro. Está ese hito cuando aparece Ronald Reagan en Volver al Futuro, y él agradeció con una carta, por fin me tratan bien. Sí. Pero Trump también saca provecho de eso, de precisamente, y el 2016 fue también una de las campañas más baratas, entre comillas, porque él más que invertir en material, las críticas le subían mucho más los bonos. En relación al 2016, ¿cómo se presenta ahí ese aspecto financiero? ¿O él ha tenido que trabajar más o también aprovechar sus 4 procesos penales para hacer campaña? Es que yo creo que la campaña es curioso porque la campaña de Donald Trump es una campaña que efectivamente es tremendamente desde un punto de vista norteamericano, ¿no? Económica, pero también estamos hablando de un tipo multimillonario, así que más que eso. Entonces yo creo que el tema del financiamiento ni siquiera es tema para él, pero además porque su campaña es tremendamente básica como sus argumentos, ¿no? Entonces uno ve sus spots de campaña de televisión o en la arena digital, no son más que él conversando, ¿no? Él hablando, alguna cuña de él, porque tiene una mirada, desde luego, tiene una imagen que proyecta tremendamente para muchas personas, sobre todo para el cinturón bíblico de los 9 estados, una figura tremendamente mesiánica. Entonces tampoco hay que invertir mucho en parafernalia o en poner a alguien más hablando. Es mucho más potente que la clásica ola de famosos actores y actrices y cantantes que participan en las campañas demócratas, ¿no? Él es mucho más poderoso que eso, desde el punto de vista, digo, de comunicación política. Entonces, es una campaña que rompe con todos los esquemas, ya lo rompió el año 2016, porque es tremendamente simple, básica, en todos los aspectos y también en el técnico, y eso obviamente repercute en lo financiero, ¿no? En ese aspecto, a mí me llama la atención Trump como un fenómeno en muchos aspectos. Con lo que decías tú, él es un millonario, tenía una
dimensión mediática, por ejemplo, siendo el conductor de un reality show. Claro. ¿Trump está consciente de eso como estrategia o él simplemente es como es y eso ha cautivado a cierto sector de los votantes estadounidenses? Porque en muchos aspectos Donald Trump no parece tener como un programa, una idea. Tiene ideas fuerza, ¿verdad? El tema de hacer grande nuevamente a Estados Unidos, el tema de reactivar la economía, su lucha frontal contra China. Y eso parece que ha calado muy hondo. Y sabemos que la base electoral de Trump es muy sólida, muy leal, ¿verdad? Y claramente ellos, al igual que el propio Donald Trump, probablemente creen que no existe la mala prensa. Claro. Efectivamente, estas cosas de las cuales uno opina que están pasando ahora, después son las que se publican y se aclaran si eran tan así o no, pero me parece que es todo lo contrario a lo que pudo haber pasado con un Obama, que es un personaje tremendamente carismático, pero que se sabe que cada respiración de Obama era parte de una estrategia, digamos, comunicacional y exquisitamente diseñada. Me parece que aquí estamos frente a un candidato que, de hecho, se acaba de estrenar un biopic de Donald Trump en Estados Unidos, donde cuenta sus primeros años. Narra la historia de como, entre comillas, su maestro, digamos, y cómo él nace como un empresario tiburón. Y lo cierto es que tiendo a pensar que Donald Trump es un personaje que toda su vida hay que entender que básicamente lo que ha dicho le ha resultado, lo que ha dicho, o sea, es tremendamente avasallador. Desde luego no me imagino a un Donald Trump en una war room planificando y diseñando una estrategia comunicacional elaborada, y desde luego no me lo imagino obedeciendo o siguiendo lo que le vaya diciendo algún experto en comunicación política. O sea, desde luego no. Claro. O sea, lo que pasó el lunes, de que esté 40 minutos en silencio bailando frente a muchas personas, o sea, miles de personas que fueron a verlo, o sea, evidente, eso salta a la vista que no es estrategia. Es, no voy a decir una palabra hispana, digamos, pero es lo que le sale de la guata, ¿no? O sea, es lo que... Y porque él siempre ha sido así, y lo fue como empresario, lo ha sido con su familia, en su vida personal. Vemos que en su vida, incluso muy personal, digamos, a través de los juicios, que él hace lo que quiere y eso le ha resultado, y el 2016, por cierto, le dio resultado para llegar a la presidencia. Entonces no hay por qué pensar que este 2024 no le vaya a resultar hacer exactamente lo que él quiera. Uh-huh. Precisamente, cierto, lo que le sale de la guata, también hay muchas declaraciones. Sí. Y siempre hablar de él es hablar de desinformación. Sí. Gran parte de los debates van a desmentir cosas que dice Trump. Sucedió lo del tema de los migrantes que comían animales y que finalmente no había ninguna denuncia. Eso incluso le ha valido que lo echaran de Twitter, que impulsara, es su propia red social, ¿no? Truth Social. Sí. Entonces también, ¿cuál es el factor desinformación en la figura de Donald Trump? Bueno, es sabido que la desinformación jugó un papel muy importante el 2016, o sea, se sabe bastante de aquello, pero tiendo a pensar que temas como la desinformación, las fake news, son cosas que alimentan al personaje Donald Trump. Siempre me llamó la atención cuando, por ejemplo, el análisis normal que se hace post-debate entre Donald Trump y Kamala Harris es, o el primero que tuvo con Joe Biden, el recuento de, oye, Joe Biden mintió 5 veces y Donald Trump mintió 76 veces. O sea, mintió más Donald Trump. Y uno dice, ¿y qué? O sea, ¿a quién le puede impresionar eso? Si eso es sabido, eso es lo que le sirve. Lo que verdaderamente es preocupante es que Joe Biden haya mentido 5 veces. Entonces, me parece que todos estos excesos, que haya desinformación, que haya fake news, me parece que alimentan y favorecen a esta figura, a este personaje que ha ido construyendo Donald Trump. Quizá un ejemplo reciente de eso es
que Kamala Harris sacó el tema del estado de salud de Donald Trump. Entonces, algo que Donald Trump ha dicho hasta el cansancio, y lo dijo de Joe Biden desde el comienzo, que lo plantea ahora Kamala Harris, es casi como un escándalo, digamos, es como decir, pero ¿cómo? O sea, en verdad vienes de reemplazar a un anciano y de verdad estás preguntándote, ahora ustedes se preguntan por el estado de salud. No, la verdad es una... Y en verdad Donald Trump jugó a eso durante meses, si no años. Pero eso le resulta, porque de Donald Trump lo interesante que tiene es que no se espera mucho. En cambio de Kamala Harris se espera que sea todo lo contrario, obviamente que no mienta, que, no sé, que plantee cosas con claridad. Entonces, claro, Kamala Harris tiene que en parte, bueno, ya hablaremos el próximo capítulo de ella, ¿no? Pero pareciera que ese impulso precisamente de novedad se estaría acabando, ¿no? Mientras la campaña de Donald Trump ha sido tremendamente estable, tremendamente ha seguido esas líneas de lo grotesco, que básicamente lo que hacen es alimentar a este personaje, y me llama la atención como demócratas, la prensa, claro, llama mucho más la atención además la prensa desde la distancia aquí en Chile, como el escándalo que uno dice, bueno, entonces con esta sí que cae Donald Trump. Es que no, si ese es su juego, esa es su estrategia. Bueno, y también el tema de la encuesta mirada a la distancia también es muy interesante analizar, ¿no? Y es como un buen doble clic que hay que hacer, porque no hay que olvidar que muchas de las encuestas que se publican son encuestas de voto popular, ¿no? Lo cual no quiere decir necesariamente que eso se vaya a traducir. Entiendo que el 2016 incluso Hillary Clinton sacó mayor voto popular que... 3 millones de votos más, claro, individuales que Donald Trump, pero claro, Donald Trump ganó la mayoría de los miembros del colegio electoral. Claro, entonces ese es otro tema que hay que considerar desde la distancia de aquí de Chile, que hay que entender bastante bien el sistema electoral norteamericano, ¿no? O sea, entender por qué el candidato más popular puede no salir electo. Entonces esto de que Kamala Harris sí, es que tiene muchísima gente en determinados estados, bueno, sí, pero Donald Trump sabe perfectamente a qué grupos pequeños necesita y los aborda, ¿no? Y los aborda. Entiendo que han salido estudios bastante claros de que la llegada de Kamala Harris no necesariamente ha hecho que el voto hispano se haya volcado hacia ella, lo cual es brutal. Y bueno, y el 2016 pasó exactamente lo mismo, ¿no? O sea, uno podría pensar, bueno, con lo del muro, o sea, uno no se explica por qué no todos los hispanos votaron en contra de Donald Trump el 2016, y no fue así. Sí, y por el contrario, gran parte de la población Claro, cubano descendiente, pero está al pie del cañón sí, con Trump. sí, Y a lo mejor también podemos identificar una tendencia mundial, que es el deterioro de los partidos políticos y que las campañas son una competencia electoral detrás de una figura. Pero sí, recordamos, ¿cierto? El 2015 nos costaba tomar en serio la candidatura de Trump, y con el pasar de las convenciones fue primero echando abajo a figuras como Rick Santorum, claro, a Marco Rubio, a Jeb Bush, que era como el hermano buena onda de la familia Bush, y después figuras como Mitt Romney, que le sí, dijo, usted lo único que me puede enseñar es a perder una elección, y hasta con John McCain. sí, Y él logró, finalmente, fagocitó el Partido Republicano. Él así es el rostro. No hay una identidad partidaria, y tampoco al interior del partido no hay nadie como que decida tomar la contra. Y también por eso, bueno, esto que yo hablaba de la espectacularización se alimenta mucho más con el tema del personalismo que hay más que nunca en política, ¿no? Que también es un fenómeno largamente estudiado desde sus orígenes, no sé, con Ronald Reagan, etcétera, pero que ahora está totalmente exacerbado porque los partidos se desdibujan. Entonces, por ejemplo, lo que genera eso es que cuando, entiendo que fue esta semana, se insinúa que Elon Musk podría ser el sucesor de eventualmente un Donald Trump. Claro, mirado desde la distancia, nosotros nos reímos porque decimos, no, como un tuitero, etcétera. Pucha, o sea, a la luz de lo que hemos visto, incluso con el mismo Donald Trump, o sea, no, estudiaría el tema al menos.
entiendo que no puede ser porque es canadiense, o sea, creo que... pero claro, es sudafricano. Pero bueno, claro, pero Donald Trump también, o sea, son cosas que, no sé, todo puede pasar, se podría modificar, no sé. Y también, y recuerdan que también él había motivado a otra figura. Warren Buffett quería en su momento, que él tiene, no sé si más de 90 años, claro, pero también en el 2020 había deslizado la idea de competirle a Trump y usar su aparataje mediático. Claro, sí, efectivamente. Me llama mucho la atención el fenómeno Trump como tal, lo hemos conversado aquí. Trump en gran medida es un personaje que se construye a partir de sus propias declaraciones, acciones. Hemos dicho también que la base electoral de Trump es importante y sobre todo es muy incondicional a su figura. ¿Tú crees que más temprano que tarde iba a llegar una figura como Trump a la arena política, a una competencia presidencial como la que vimos en el 2016, 2020 y ahora? Él era parte de un libreto en términos de hacia dónde se encaminaba la política estadounidense, que también estaba interconectada en muchos casos con la política internacional, ¿verdad? ¿O es una anomalía que nadie vio venir? ¿Cómo lo ves tú ese aspecto? Voy a responder, quizás no con la claridad que uno quisiera, pero yo recuerdo en clases del doctorado, o sea, estoy hablando de comienzos de los 2000, en comunicación política con grandes politólogos franceses, alemanes y norteamericanos, en que contaban este devenir de la comunicación política moderna en Estados Unidos que inevitablemente se replica en gran parte de Occidente, ¿no? Una infancia en la comunicación política moderna, una adolescencia y que ahora se está viviendo en ese momento una adultez. Y ya ahí muchos decían, bueno, ¿y qué viene ahora? Porque si estamos hablando de una adultez, evidentemente, y estamos jugando con la biografía de una persona, tendría que venir la vejez, ¿no? Y era bastante incierto qué es lo que iba a pasar, porque uno veía en cada vez con más fuerza temas como como la espectacularización, que estaba llegando ya a modos, cosas tremendamente excesivas, pero que eran muy atractivas. Como ver a, no sé, a Obama aparecer de sorpresa en distintos lugares, Obama haciendo su propia cerveza en la Casa Blanca, o sea, cosas que son interesantes, pero claro, son muy interesantes porque lo está haciendo Obama, ¿no? Claro. Es un tipo que uno dice, bueno, pero es un político, es razonable, a la hora de ponerse serio se pone serio, ¿ve? Entonces, ¿qué importa que tome una cerveza con George Clooney en la Casa Blanca, ¿no? O sea, se lo perdonamos, ¿no? Pero claramente eso iba a ir en exceso. Entonces, yo recuerdo ya hace casi 20 años a no pocos profesores con los cuales pude compartir que decían, ¿no? O sea, esto puede llegar a cualquier cosa. Obviamente, en ese entonces nadie pensaba en una cosa así, ¿no? En Donald Trump, etcétera, pero sí que podía llegar una ola de populismo como ya se está viendo en algunos países con democracias, no sé, más débiles, con sistemas políticos más o menos corruptos. Pero claro, no sé si uno se imaginaba que podía pasar esto con un personaje como Donald Trump, pero sí, desde luego, la llegada de populismos más parecidos a los que hemos tenido aquí en Latinoamérica. Un poco lo que tú decías, Luis, de Donald Trump hasta hace poco tiempo, que uno decía, pero ¿cómo va a ser presidente una persona como él? Los que somos asiduos a redes sociales hace ya, no sé, 5 o 6 años, veíamos a un panelista llamado Javier Milei, y uno decía, habla entretenido como habla, es irreverente, qué bueno que alguien hable con cierta claridad de algunos temas, nos guste o no nos guste, pero hay una contraparte, etcétera. Pero yo estoy seguro que hace 5 o 6 años nos hubieran dicho que Milei podía llegar a ser presidente. No sé, es que no quiero poner ningún ejemplo acá porque podría llegar a ser presidente, ¿no? O sea, con esta circunstancia. Pero claro, son personajes que esta espectacularización y esta debilidad de los partidos políticos, los programas políticos, ni hablar, ¿no? O sea, aquí hay que entender que una campaña electoral tiene 3 ejes, ¿no? Que es el de la persona del candidato, el del partido político que lo apoya, o el del cual se origina, digamos, si ese candidato incluso puede ser independiente,
y su programa electoral. ¿Bien? Y ya llevamos al menos unas 2 o 3 décadas en las que el programa electoral no existe, propiamente tal, y si existe, nadie lo lee ni lo consulta, partidos políticos totalmente desintegrados o atomizados. Entonces el apoyo está en figuras cada vez más fuertes, más espectaculares, y que nos puede llegar a cualquier no sé, cualquier resultado, ¿no? Que cualquiera pueda llegar a ser presidente, si es que es siendo irreverente, exacerbando ciertas emociones. Y en esa línea, una hipotética victoria de Trump, ¿crees tú que revitalizaría un movimiento populista? Porque claro, el 2016 era distinto, estaba el Brexit, había una tendencia al aislacionismo, y así como para la misma izquierda, el socialismo del siglo XXI hoy día está convertido en una marea rosa donde cada uno como que va por su parte, da la impresión que Trump está más solo también. Había gente que orbitaba el año 2016, una Marine Le Pen, el mismo Putin. Le generaba simpatía, y si bien después provocó cierto el impulso, la llegada de Bolsonaro, el mismo Milei en Argentina, ¿cómo ves tú una hipotética victoria de Trump en generar una segunda ola populista, si le pusiéramos un nombre? Pero en plan en el escenario internacional. Claro. Es que claro, yo veo esa soledad muy clara en un Nicolás Maduro, que se puede quedar solo porque es presidente, con todo respeto, de Venezuela, digamos. Pero si Donald Trump llega a ser presidente, te puede caer absolutamente mal, pero es el presidente de Estados Unidos, ¿no? Entonces, la soledad me parece que quizás no va a ser capaz de construir puentes, ¿no? Pero me cuesta creer que alguien vaya a destruir un puente por Donald Trump. No sé si me explico. O sea, no creo que se construyan muchos puentes, porque no es un facilitador. Pero me cuesta creer que exista esta reacción como no sé, al no poder, no sé, multarlo o tomar medidas en contra de él, como amurramiento como puede haber con un Nicolás Maduro, por ejemplo, por poner un ejemplo cercano y reciente. Muy raro que pase con Donald Trump, porque uno puede pensar lo que quiera Donald Trump, pero inevitablemente va a ser el presidente de Estados Unidos, ¿no? Eso nos deja en un escenario en donde todavía las encuestas, como tú bien dices, le dan cierta ventaja a Kamala Harris, pero por un margen muy estrecho, prácticamente 3-4 puntos, que son técnicamente el margen de error de una encuesta. Y lo que tú decías respecto del espiral del silencio genera aún más incertidumbre respecto de cuál va a ser realmente la intencionalidad de los votantes, y a eso le aplicamos otra capa de pintura, que es esta estructura que tiene Estados Unidos del colegio electoral, que no siempre dialoga con el voto popular. Alberto, te agradezco mucho la conversación. Creo que nos has dado varios temas en los que pensar, una mirada distinta a una campaña estadounidense que tiene a todo el mundo expectante. Y en ese contexto nos vemos el próximo episodio, ¿verdad?, en donde vamos a abordar a la otra candidata, Kamala Harris, la candidata demócrata, potencial primera mujer en llegar a la Casa Blanca, y que sin duda está también generando muchas expectativas tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Genial, aquí estaremos en una semana más, y muchas gracias, Alberto y Luis, por esta invitación. Gracias a ti, Alberto. Luis, muchísimas gracias. Muchas gracias a los dos. Y a todos ustedes que nos han escuchado, los invito a revisar los episodios anteriores de Análisis Mundial y a seguir los próximos, que sin duda van a estar marcados fuertemente por la contingencia internacional de aquí a fin de año. Muchísimas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra.